Dios les bendiga, amados hermanos. Soy el pastor Calito, Iglesia de Dios Pentecostal Puerta del Cielo. Vamos a introducirnos en esta ocasión a lo que conocemos como las 7 palabras. Lógicamente hablaremos de la primera palabra, que tiene que ver con el perdón. Al iniciarse la raza humana, lógicamente con la creación del primer hombre y la primera mujer, Dios coronó la creación. ¿Por qué usamos este término? Porque la realidad es de que el hombre es la corona de la creación, porque Dios lo hizo único. No hay dos iguales en este globo terráqueo. Habemos gentes muy parecidos unos con el otro. Nos ponemos de acuerdo en muchas cosas, pero siempre queda una reserva en ambas partes cuando hay algún convenio, un acuerdo. Por eso somos la corona de la creación. Vale decir que usted debe estar contento, feliz, y yo también, porque a Dios le plació hacernos así como somos. Habiendo sido creados Adán y Eva a la imagen y semejanza del que los creó, la pareja vivía feliz, vivían contentos. Sin pecado, lógicamente, no lo conocían. Por tal razón, tenían comunión con su Creador. Ahora, la comunión de Dios con la pareja en el huerto dependía de una sola cosa. Dependía de la obediencia a la orden, al mandato o mandamiento que Dios había estipulado. Dice: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aparece en escena la serpiente antigua y engaña a la pareja, llevándolos a la desobediencia del mandamiento que Dios había dado. Desde aquel momento, el ser humano comenzó a huir, a esconderse de Dios y Dios a buscarlo. Y cuando Dios se propone algo, no hay nadie que pueda estorbar su propósito. Si tú sabes que Dios te está buscando, no sigas escondiéndote, porque Dios te va a encontrar. Oyeron la voz de Jehová, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Por cuanto estaban desnudos, dice en la Biblia, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Literalmente hablando.
Pero con relación al pecado, significa que el pecado desnuda a los seres humanos espiritualmente hablando. Pero Dios, por su amor y para tener comunión con ellos, los viste, los restaura para la gloria de su nombre. A la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, la iglesia orgullosa, la iglesia que no tenía visión, que estaba desnuda espiritualmente hablando, el Señor le dijo lo siguiente: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Dios quiere tener comunión con todo ser humano. Pero como sucedió con Adán y Eva, Él tiene que vestirlos, tiene que perdonarlos. Y para ese propósito, para reconciliar a la humanidad con Él, Dios envió a Jesucristo para que podamos obtener el perdón y la paz. El perdón de Dios y la paz que existía entre el ser humano y Dios, pero que se dañó por causa del pecado. Entonces, por esta razón el apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 5 y verso 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por la mediación, por el medio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede justificarse por sí mismo ante Dios con nada, ni por nadie más que no sea Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjese bien, habiendo sido anunciada por los profetas la llegada de Cristo a este sistema, a este mundo, y habiendo nacido de acuerdo a la profecía de la Virgen, en este caso de la Virgen María, y habiendo Cristo cumplido su ministerio en la tierra, y presto, listo, preparado para volver al Padre de donde vino, de donde salió, solo le restaba subir a la cruz para completar la obra reconciliadora con Dios y la parte humana, para cumplir la palabra que Él expresó. Esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Entonces, allá en el Gólgota, en la cruz del Calvario, pendiente, colgado de esa cruz, como un manso cordero, soportando la burla del populacho, soportando el dolor y la vergüenza, pudo orar al Padre pidiendo perdón para todos los culpables de tan horrendo hecho de crucifixión, alegando que eran inocentes o ignorantes. Su oración fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora, como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, como injustos y pecadores,
Todos necesitamos el perdón de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Llama la atención el hecho de que la parte ofendida busca la manera, provee el medio para la debida reconciliación. La santidad, la justicia de Dios es ofendida por causa del pecado. Pero es tan y tan grande el amor de Dios para su creación que pone medios, busca maneras de reconciliarnos con Él. Ahora, con relación al perdón, para nosotros vamos a enumerar unas 4 cosas que debemos entender, que debemos aceptar y que están relacionadas con el perdón. Primero, que hemos pecado. Esto significa que hemos infringido, hemos violentado, hemos quebrantado la ley de Dios, el mandamiento de Dios, y por ende se rompió nuestra comunión con Él. Segundo, tenemos que reconocer, aceptar que somos culpables, que cometimos una falta y que por ende tenemos una culpa. Tercero, debo arrepentirme de mi pecado. Cuando me arrepiento de mi pecado, debo sentir incomodidad. No estoy cómodo porque pequé, sé que ofendí a mi Hacedor. Siento tristeza, hasta desprecio por lo que hice. Me arrepiento en la presencia del Señor. Número 4. Que Dios en su amor y en su gracia ha puesto el medio a Jesucristo para que recibamos perdón y como consecuencia Él ha quitado nuestro pecado. El perdón no es otra cosa sino la fuerza, el poder que remueve el pecado, quita el pecado, el obstáculo que rompió o que rompe la coinonía, el compañerismo con Dios, y hace posible que los seres humanos estemos reconciliados y en amistad una vez más con Dios. El perdón nos hace reconciliación con Dios. ¿Por qué? Porque la idea o concepto del perdón con relación al pecado es cancelar una deuda existente, una culpa que carga o pesa sobre nosotros. Significa quitar la barrera, erradicar, borrar, arrancar el pecado. He ahí por qué Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente por Jesucristo podemos ser libres de pecado y recibir el debido perdón para cada uno de ellos. Por esa razón el Señor le dijo a aquella mujer que fue tomada en el acto de adulterio: ni yo te condeno. Eso significa: te perdono, vete y no peques más. Porque el Señor sabe que el pecado rompe la comunicación con Él, y el deseo de Dios es tener comunión conmigo, es tener comunión contigo, es tener comunión con todos aquellos que aceptamos su perdón. Sin el perdón que solo Dios puede dar en Cristo,
los seres humanos están irremisiblemente condenados por la eternidad. Porque el único que subió a la cruz, el único que satisfizo las demandas de ese Dios justo, el único cordero sin mancha, sin contaminación, la única sangre pura, limpia, sin contaminación, la de Jesucristo, es la que hace limpieza de pecados y es acepto el sacrificio ante la presencia de Dios. Por eso Jesucristo oró diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El escritor bíblico dice lo siguiente: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea que la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario es la garantía divina del perdón para nosotros los seres humanos. La Biblia asegura, afirma, confirma que Dios es quien perdona a los pecadores que se arrepienten y buscan de parte de Dios ese perdón tan necesario, tan anhelado. Dice el escritor bíblico: pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hayamos rebelado. Aunque nosotros seamos los rebeldes, los contumaces, los desobedientes, los pecadores, los contaminados, Dios está en la mejor disposición, por su grande amor, por su grande misericordia, en perdonarnos y limpiarnos y que tengamos comunión con Él. Dios no tiene problemas perdonando. Dios no tiene limitaciones perdonando. Ni clasifica los pecados, solo nos deja saber que sean como sean, Él los puede perdonar. Y quiere que vengamos a Él ahora, ya, a prisa, luego, que no perdamos tiempo. El tiempo es corto. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de recibir perdón por la sangre de Jesucristo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios quiere, Dios puede perdonar nuestros pecados. El salmista David entendió el amor, comprendió, conoció el amor y la disposición perdonadora de Dios, sin ver lo grande del pecado. Y dijo: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. Él sabía que su pecado era grande, pero conocía la grandeza de la misericordia y el amor de Dios para con él, y fue y buscó el perdón. Entonces, aunque nuestro pecado fuese grande, más grande es el amor y la gracia de Dios para con nosotros. El escritor a los Romanos dice:
Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aunque el pecado nuestro haya llegado a la cúspide, allá hasta el cielo, el amor de Dios, el peso del amor de Dios y la misericordia, lo comprimió, lo trajo hacia abajo y lo puso donde debe estar, en la profundidad del mar. Lo sepultó, lo sepulta y no se acuerda más de él, porque él es misericordioso. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. El perdón produce felicidad. Por eso el salmista, después de experimentar el perdón, después de haber confesado su pecado, después de haber entendido que ofendió a Dios, escribe: bienaventurado, feliz, aquel cuya transgresión ha sido cubierta y perdonado su pecado. Cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. El peso del pecado solo lo desaparece el perdón de Dios, haciendo que los hombres seamos felices. Personalmente, tuve tiempos muy difíciles. Cuando joven, busqué, traté, me esforcé y nunca encontraba la felicidad. Me divertía, me emocionaba, pero dentro de mí faltaba algo. Pero en el año 85, agosto del 85, encontré la felicidad. Porque tuve un encuentro con el Dios del gozo, con el Dios de la fortaleza, con el Dios que perdonó todo mi pecado, quitó mi carga y me hizo feliz. El propósito de Dios en Cristo es perdonar, salvar al hombre para que viva eternamente y no muera. El escritor bíblico dice, o el Señor hablando a través del escritor bíblico: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Por eso, conociendo todas las cosas y la necesidad del perdón para la raza humana, para la humanidad, Jesucristo dijo en la cruz del Calvario: Padre, perdónales, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El texto dice: y Jesús decía, aparentemente lo repetía, aparentemente: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hoy en día, en este preciso instante, si tú necesitas perdón, Él está intercediendo
a la diestra de la majestad del Padre para que tú seas feliz. Ven a Cristo, reconcíliate con Cristo, acepta a Cristo. Si no has encontrado la felicidad en nada de lo que has tratado, ven a Cristo. En Él encontrarás paz, gozo, felicidad, comunión con Él y la vida eterna. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.